Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, desde el versículo 13 hasta el final del capítulo. Y la palabra del Señor dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y en esta oportunidad encontramos en las Escrituras los preparativos para la exposición de Pablo frente a Agripa. Aquí nos encontramos frente al diálogo que tienen dos autoridades romanas, allí donde ellos están, donde nosotros podemos ver en las Escrituras. Y aunque todavía no vemos cuál es la exposición, la predicación, la defensa del apóstol Pablo, lo que podemos nosotros ver es cómo es que piensan estas autoridades. Es lo que la Escritura nos enseña. Vemos cómo es que los gobernadores se preparan ellos mismos y preparan también a las autoridades de la ciudad para que todos juntos escuchen la predicación del apóstol Pablo. Entonces vemos pues cómo es que ellos se van a ir preparando para escuchar al apóstol. Y en esta porción de las Escrituras el Espíritu Santo nos describe a gobernadores que son incrédulos. Ellos se encontraban gobernando en aquellas ciudades en el tiempo apostólico. Aquí encontramos un nombre en el versículo 13, cuando hemos comenzado la lectura. Encontramos el nombre del rey Agripa. Agripa, en nuestro versículo 13, él fue el hijo de aquel que mandó decapitar a Juan el Bautista. Entonces, es un personaje que
entra dentro de esta exposición del libro de los Hechos. Ya hemos hablado de Félix, hemos hablado de Festo, y ahora encontramos que a él también se le junta un personaje que evidentemente no era un creyente, era un hombre que tenía una instrucción de parte de un padre que también era una persona incrédula, ¿no? Era un hombre que estaba en pecado, y Juan el Bautista había sido decapitado precisamente porque él había confrontado el pecado del padre de Agripa, pues no le era lícito tener a esa mujer que él tenía, que era la mujer de su hermano. Entonces, podemos ir formando ya en nuestras mentes la clase de personas a quienes Pablo se va a dirigir. Este rey Agripa siguió pues el mismo camino inmoral de la gran mayoría de los gobernantes romanos. Pero hay que mencionar que este rey fue adoptado como judío, porque él no lo era de nacimiento. Aquellos gobernantes, de acuerdo a lo que hemos venido exponiendo nosotros por las Sagradas Escrituras, eran hombres muy astutos, eran hombres cautelosos. La prioridad de ellos era cumplir con los intereses del gobierno de Roma, representado pues por aquellas autoridades, por el emperador, que ya conocemos por la historia y por el testimonio de las Escrituras también, que no eran gobernantes que tenían un buen nivel de moralidad, por decirlo menos. Estos gobernantes estaban interesados en cualquier cosa, pero no estaban interesados en la verdad. No estaban interesados en la verdad, la cual ellos no dudarían en pisotearla si es que con eso consiguieran alguna ventaja personal para ellos mismos. Estos hombres, pues, se reunían, se preparaban para escuchar a Pablo. Pablo había sido noticia. De alguna manera vemos que Pablo se había convertido en un hombre famoso en sus días. Pero vemos acá de que estos personajes ahora a quienes Pablo se va a dirigir habían estado conversando acerca del testimonio que había dado el apóstol Pablo, las predicaciones, podemos llamarle así, que él había hecho mientras estaba con las cadenas puestas, pero libre en Cristo. Podemos ver aquí cómo es que ellos estaban conversando acerca de lo que Pablo estaba testificando acerca de Jesucristo, que Pablo estaba hablando también la predicación que incluía la justicia, la rectitud, el juicio, y esto había hecho temblar a más de un gobernante también. Pero estos hombres no tenían la intención de buscar el perdón de sus pecados. A pesar que ellos conversaban de manera muy personal, a ese nivel de autoridad de gobierno, acerca de las exposiciones de Pablo, ellos no estaban interesados en escucharle por el bien espiritual de sus almas. Ellos no estaban buscándole para que Pablo pueda decirles cómo es que podían encontrar paz para sus almas. Ellos no tenían la intención de saber y conocer cómo es que podían ser reconciliados con Dios. Esa no era la intención de ellos, sino que ellos fueron llevados por la curiosidad de conocer a esa persona que se llamaba Pablo. Era un asunto de curiosidad. Y esto nos hace recordar tal vez al capítulo 17, cuando también los filósofos de aquel tiempo que estaban ellos en el Areópago querían escuchar qué es lo que hablaba este palabrero. ¿Qué es lo que habla este hombre que parece que predica a nuevos dioses? Me ha llamado la curiosidad, pero ellos no tenían la intención de buscar el perdón de sus pecados. Ellos no tenían la intención de reconciliarse con Dios. Pero sea como fuere, ellos estaban allí por la misericordia y la providencia del Señor. Pues vemos que Pablo se había convertido en un personaje famoso en sus días. Él era famoso, él estaba en cadenas, pero en sus cadenas, en sus prisiones, él despertaba la curiosidad de aquellos que eran incrédulos. Y esta fama de el apóstol Pablo, pues, lo conocía la clase religiosa de los judíos, quienes al tomar el conocimiento de la presencia de Festo, como encontramos aquí en la palabra de Dios,
lo buscaron a él con prontitud, buscaron a las autoridades rápidamente. ¿Pero para qué? Para envenenarlo. Envenenarlo con las calumnias y mentiras con las que ellos estaban acusando al apóstol Pablo. Ahí el versículo 15 que hemos leído, la Escritura dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Aquí están, por el Espíritu Santo, narradas el testimonio también de Festo. Y Festo está diciendo que era lo que había ocurrido cuando él había sido buscado diligente, apresuradamente por estos judíos para hablarle a él acerca de Pablo. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos un grupo de religiosos. Encontramos, como ya hemos visto antes, hombres que leían la Biblia, el Antiguo Testamento. Encontramos un grupo de hombres que eran los que dirigían religiosamente a una nación. Eran los líderes religiosos. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos diezmaban, ellos tenían una vida muy activa. Conocían las Escrituras de pe a pa, como diríamos nosotros. Se las habían memorizado perfectamente. Las tenían colgando en sus filatelias. Es decir, ellos eran unos hombres absolutamente religiosos. Tenían su Antiguo Testamento en la mano. Lo predicaban, lo enseñaban y patrullaban la ciudad para que todos los habitantes de Jerusalén cumplan las Sagradas Escrituras. Estos eran de la secta de los fariseos y también de la secta de los saduceos. Ahí también encontramos a los escribas, a los intérpretes de la ley. ¿Qué pensaríamos nosotros si vemos a quienes son la crema innata de la religiosidad acercándose a este gobernador? Bueno, ellos se acercaron al gobernador, pero no fueron guiados por los principios de las Sagradas Escrituras, la cual pues ellos leían, estudiaban y predicaban, sino que ellos habían sido guiados por los impulsos de sus propios corazones, inclinados ¿a dónde? ¿A la justicia? Estos religiosos tenían sus corazones inclinados hacia la verdad, hacia la rectitud. No, estos religiosos profesantes del Dios verdadero, ellos tenían sus corazones inclinados a la maldad, al odio, a la mentira, a la calumnia. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero ¿qué cosa dice la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque podemos imaginarlos a ellos también caminando en sus viajes para conseguir la ejecución de Pablo junto con sus pergaminos, con las Escrituras del Antiguo Testamento, como yo les comento a ustedes. Bueno, la Escritura nunca se equivoca, es verdadera, es veraz. Por eso es que encontramos en Romanos 3, yo he encontrado ahí muchos pasajes del Antiguo Testamento que conocían perfectamente estos hombres religiosos que se acercaban a las autoridades romanas para conseguir con mentiras y calumnias la ejecución de un inocente. Romanos 3, 12, 13 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos 14, 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Salmos 5, 9. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 140, versículo 3. Romanos capítulo 3, versículos 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías 59, 7. Romanos 3, 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36, 1. Todo esto que Pablo escribe a la iglesia de Roma estaba en el Antiguo Testamento. Pablo lo escribe para describir el corazón del hombre sin Dios. Y todo esto que él estaba escribiendo
lo conocían perfectamente esas autoridades religiosas. La crema innata, como yo les digo. Los líderes religiosos de una nación, de una sinagoga, de algún templo seguramente también. Los judíos religiosos actuaban en la carne y no en el espíritu. Y esto nos enseña a nosotros cómo es que cabe la posibilidad de que existan profesantes de la fe verdadera, del Dios vivo, del Dios genuino, del único Dios, pero que vivan según la carne. Personas no convertidas, profesan con sus labios la verdad, pero su vida es mentira. Confiesan con sus labios la bondad, pero su vida está dedicada al mal, a la perversión, a la maldad. Es terrible, hermanos. ¿Cómo es que pueden personas llegar a ese estado de autoengaño? Creerse muy santos, pero sin embargo a la luz de las Escrituras, sus vidas representan las tinieblas más densas, las tinieblas más oscuras que podemos ver en un ser humano. Eso no lo vemos ni siquiera, esta forma de actuar, ni siquiera la vemos seguramente en las personas incrédulas a quienes nosotros conocemos. Pero es lo que vemos aquí en estos hombres religiosos incrédulos. Ellos pues conocían todas estas escrituras que yo he citado, los Salmos, Isaías también, pero sus corazones eran dominados por otros deseos. Eran dominados por las tinieblas, por la maldad. Eran muy religiosos, eran muy estrictos, eran muy disciplinados, pero también eran incrédulos. Estos religiosos querían que las autoridades se apresuren a dictar una sentencia de la manera más breve posible. Es lo que leemos en este versículo 15, cuando dice otra vez: respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que los principales líderes se acerquen para pedir algo que era injusto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué testimonio!, como diríamos nosotros. Ellos se apresuraron para que dicten sentencia a la brevedad, porque ellos tenían miedo a las palabras de Pablo. Tenían miedo de la verdad. Ellos tenían miedo al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es que ellos tenían miedo al mensaje de Pablo? Bueno, las palabras del Señor Jesucristo en Juan 7:7, la Escritura dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La Escritura testificaba de que las obras de ellos eran malas. No interesa lo que ellos hayan dicho con su boca. Sus obras, su actuación era mala. Y de la abundancia del corazón actúa el hombre. El hombre tal como piensa es él, dice la Biblia. Tal como piensa actúa. Tal como piensa habla. Tal como piensa deja de hacer también lo bueno, que es igualmente pecaminoso. Y esto nos enseña una cosa. Hermanos, ¿cómo es que podemos encontrar en la Escritura esa prontitud de buscar a una autoridad que tenía el poder para matar a un inocente? ¿Qué nos enseña esto? Que los enemigos de Cristo y los enemigos de la verdad, sean ellos incrédulos o sean ellos profesantes de labios, no descansan ni un solo minuto. No descansan ni un solo minuto y siempre están buscando todas las oportunidades para herir a los siervos del Señor y echar abajo la causa del Evangelio. Eso es lo que nos enseña esta conversación que tienen estos gobernantes. Y como yo les digo, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero esa es la misma situación en la que nosotros vivimos hoy día también. En el versículo 16, ahí en Hechos 25, encontramos también una palabra que debe conducirnos a la meditación. La Escritura dice: a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado
tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Hermanos, habíamos visto pues que ese versículo anterior ya nos estaba hablando de una posición vergonzosa de estos principales sacerdotes, de estos ancianos y de estos líderes. Ahora, con estas palabras que tenemos que entender, ¿quién dice estas palabras? ¿Las dice un creyente? ¿Las dice un convertido, un nacido de nuevo? No, esta es una lección que dan los gobernantes incrédulos, los gobernantes idólatras, a los judíos religiosos que decían ser el pueblo escogido del Dios verdadero. ¡Qué vergüenza! Por eso yo les decía. ¡Qué vergüenza que un incrédulo tenga que enseñarnos a nosotros a actuar en justicia, actuar en verdad, actuar en equidad, actuar como la Biblia dice! ¡Qué vergüenza!, ¿verdad, hermanos? Pero todo esto tenemos que recordar, hermanos, como yo les dije al principio, es la conversación, aquí todavía no habla Pablo, esta es la conversación entre hombres incrédulos que estaban hablando de Pablo y que quería después escuchar a este hombre. Y un incrédulo, un idólatra, le estaba diciendo a otro idólatra, para vergüenza del evangelio, la conducta de estos líderes religiosos. Hermanos, yo les decía, la situación de la iglesia no está muy distante de todo esto. No está muy distante de todo esto. Tal vez las noticias que podemos tener nosotros es a través de lo que ha ocurrido en las elecciones de los Estados Unidos, cómo es que muchos profesantes evangélicos votan y defienden a una plataforma, un partido que aboga por el aborto de los niños, que aboga por el movimiento LGBT, que aboga y defiende todo lo que es inmoralidad, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y que seguramente un político conservador tenga que enseñarle a los cristianos que votar por ese tipo de agenda es pecado delante de Dios. ¡Qué vergüenza! O aquí también en el Perú, donde encontramos algunos evangélicos que no querían un presidente que era un dinosaurio, creo que le decían, un hombre viejo, claro, pero era conservador. El primer ministro, el premier que teníamos nosotros era un hombre que abiertamente se había opuesto a lo que llaman derechos de LGBT, la unión civil homosexual. Se había opuesto a la destrucción del matrimonio. Eran hombres que públicamente habían dicho que ellos iban a defender a la vida, iban a defender a la familia, iban a darnos libertad religiosa, pero cristianos, profesantes, se unieron a las voces que querían que esos gobernantes salgan de allí. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora la libertad de la iglesia puesta al filo de la navaja. Tenemos la libertad de culto amenazada por estas agendas progresistas. Claro, gracias también a algunos cristianos, ¿verdad? Vergüenza para ellos. Seguramente que ese presidente del Consejo de Ministros pueda enseñar a algunos profesantes evangélicos, protestantes, reformados, qué cosa es la moral, qué cosa es la moral. Esto es una vergüenza lo que nosotros encontramos aquí. Es una vergüenza de aquellos que dicen seguir al Dios verdadero. Los incrédulos, pues, les enseñan a los seguidores del Dios vivo la manera como es que una persona debía ser juzgada. Ellos querían rápidamente, ejecútalo, mátalo. Y el hombre le dice, un momento, ¿sabes? Nosotros los romanos, nosotros los paganos, los que no tenemos Dios, actuamos diferente. Por eso dice, a estos respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación.
No cabe, hermanos, pues ninguna duda que estas palabras dadas a aquellos religiosos era para vergüenza de ellos. Además de que por causa de los judíos, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Pablo dice eso también en Romanos 3. El nombre del Señor estaba siendo blasfemado, insultado, a causa de esos líderes religiosos. Y no habrían pensado, bueno, si así son estos pastores, ¿cómo serán esas ovejas? Si así son estos líderes, ¿cómo serán los que son liderados por ellos? Estoy seguro que estos hombres habrían pensado en su corazón, bueno, mejor estoy como estoy, antes que llegar yo a ese nivel de hipocresía y mentira. Hermanos, ¿acaso no encontramos eso mismo hoy día? A veces, cuando hablamos con los incrédulos, y una de las objeciones clásicas es esa. Conozco a alguien que es cristiano, que siempre lo veo golpeando a su esposa. Conozco a alguien que es cristiano, que habla groserías. Conozco a alguien que es cristiano y anda en fornicaciones. Conozco a alguien que es cristiano y lo veo robando. Mejor estoy como estoy. Vergüenza, vergüenza. ¿A qué podemos pues igualar esta actitud que tienen estos hombres religiosos? Bueno, es como si un creyente le pidiera a los jueces condenar a una persona sin que ejerza su derecho a la defensa. Es como si un cristiano intentara convencer a los jueces a quebrantar el sistema judicial. Pero la respuesta de la autoridad romana es para meditar, como yo les digo. No es costumbre de los romanos hacer lo que ustedes piden. Claro, seguramente ustedes hacen eso. Ustedes tienen esa costumbre. Nosotros no. Nosotros no. Quizás a ustedes se les permita calumniar. A nosotros no. Quizás a ustedes, sobre la base de esas calumnias, se les permita condenar a las personas sin que ellas se defiendan en un juicio justo. A nosotros no. Nosotros no somos como ustedes, es lo que estaban diciéndole a ellos. No somos como ustedes. Hermanos, yo veo, ¿saben? Realmente la situación del cristianismo, lo que se llama cristianismo, yo pienso que está atravesando por tiempos bastante difíciles, ¿no? Claro que la verdadera iglesia no, la verdadera iglesia va a ser perseguida. Pero hablando en general, vemos un cristianismo flácido, débil, no es robusto. Aún yo encuentro algunas predicaciones de los famosos, ¿no? Como que tienen un doble discurso, ¿no? Como, bueno, la vida del cristiano no debe ser legalista, pero tampoco tienes que ser así. Siempre buscando un punto medio, ¿no? Como si la Biblia no hablase por sí sola cómo es que debe ser la conducta de un cristiano. Y así manejando las palabras, te van arrastrando, te van sacando, te apartan de la Biblia y te ponen en un camino que es justo para ellos. No hay que levantar mucho las murallas, porque si levantamos mucho las murallas del Evangelio, nadie va a querer convertirse. No hay que ser estrictos en cuanto a estas cosas, porque si no, nadie va a querer estar en la iglesia. No hay que predicar acerca de la santidad bíblica, porque todos se van a ir. Estamos pasando tiempos muy difíciles. Y con esto, hermano, yo no le digo que esos gobernantes eran honestos, pero eran más justos que ellos, creo yo, en esa parte. Por ejemplo, por la Biblia sabemos que estos gobernantes en muchas ocasiones, ellos trataban de congraciarse con los judíos. Y también estaban esperando recibir sobornos para libertar a los presos. Eso lo vemos en el capítulo anterior de Hechos. No eran buenos hombres. Y estas corrupciones eran pues las que retrasaban la libertad del apóstol. Ellos sabían que Pablo estaba injustamente preso.
pero aún y todo querían hacerle un juicio justo. Ellos sabían de que Pablo no tenía ningún delito digno de muerte. Lo hemos leído ahí en el pasaje y a través desde la captura que se le hizo a Pablo en Jerusalén, y cuando él ha estado delante de muchas autoridades, las autoridades decían de que él era inocente ante la ley. Pero vemos ahí, hermanos, también algo que debemos remarcar y yo quiero compartirles. Es la dureza del corazón de aquellos que estaban delante del apóstol Pablo y lo escuchaban a él predicar acerca de la justicia, del juicio venidero, de la rectitud, del evangelio, del pecado, de la paga del pecado. Es la dureza del corazón de ellos. ¿Y en qué sentido? Porque después que Pablo predicaba acerca del pecado, la justicia de Dios, ellos todavía lo mantenían injustamente preso. Después que Pablo les hablaba acerca de caminar en la verdad, ellos perseveraban en su mentira. Después que Pablo les hablaba de la santidad de vida que debe tener un hombre, ellos perseveraban en sus pecados. Hermanos, es algo terrible porque hasta sobornos querían ellos después de escuchar la predicación del evangelio. ¿No deberían más bien esos corazones sentirse avergonzados al ver expuesta su maldad por medio de la predicación de las Escrituras? Pero no era así. No era así. En ese tiempo, como ahora, nos enfrentamos, quizás más ahora, hermanos, con personas que se resisten a creer que existe la verdad. Personas preparadas para rechazar el mensaje del evangelio. Estos hombres no solamente codiciaban dinero, sino, como ya les dije, ellos buscaban sus propias glorias, ganancia personal, ganancia política también. El versículo 17 de Hechos dice: así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en esta conversación es también cómo es que ellos se están organizando para traer nuevamente al apóstol Pablo para que hable delante de ellos, exponga su causa, exponga a Cristo, ¿no? A quien ellos decían, él está muerto, pero según Pablo está vivo. Y es que los cristianos siempre seremos hechos como el apóstol mismo decía en 1 Corintios 4:9, la Escritura dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Parecía que estaban montando un espectáculo ellos, como si fuese una obra, un evento circense, como si fuera un circo, llenando las galerías para después que salga el apóstol y todo el mundo lo escuche ahí por curiosidad. Eso era lo que ellos estaban haciendo acá. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Y seremos un espectáculo porque nuestra mente está cautiva de la palabra de Dios. Porque no nos conformamos a este mundo, seguiremos siendo un espectáculo para el mundo. Porque no somos arrastrados por el pensamiento único de las multitudes, seremos nosotros igualmente espectáculo para el mundo. Somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo y hablaremos las palabras de Cristo. Y eso nos va a convertir en un espectáculo. Hermano, cuando usted comience a hablar distinto a cómo hablan los demás, lo van a ver como un bicho raro. ¿Pero qué piensa este retrógrada? Así nos llaman, ¿no? Retrógrada, arcaico,
No está modernizado. Piensa como un dinosaurio. Habla de la Biblia, mira. A ver, traigan acá ese payaso. Vamos a escuchar a ese payaso. Vamos a burlarnos de él. Habla de Cristo, mira. Dice que la homosexualidad es pecado. ¿Dónde vive este hombre? ¿Dónde ha vivido? ¿En qué caverna ha vivido los últimos siglos este hombre? Vamos a hacer un espectáculo cuando prediquemos el Evangelio como debe de ser predicado. El mundo se burlará de nosotros. Pero no solamente el mundo se va a burlar de nosotros. También se va a burlar de nosotros los profesantes religiosos que no son convertidos. Ellos no te van a llamar un payaso como lo hace el mundo. Ellos te van a decir legalista. Mira, legalista. Él cree que estamos en los días de Moisés. Santurrón. Santurrón también te van a decir, ¿no? No es el turrón de octubre, ¿no? Y santurrón, no, santurrón. Una manera de burlarse de tu santidad y de tu predicación de la santidad. Anacrónico. Tantos insultos que recibimos. Pero saben, nosotros para el Señor, eso somos para el mundo y para los profesantes de la fe hoy día. Pero para el Señor, ¿qué cosa seremos nosotros? Sus compañeros en sus vituperios. Compañeros de Cristo en sus vituperios. Hermanos, y yo siempre me preguntaban, ¿y qué cosa es lo que esperaban estos judíos de todo esto? Ya las Escrituras nos dicen que Lisias falló contra ellos, al igual que lo hicieron Félix y Festo. Pero ellos querían encontrar a un juez que le fuera favorable en sus maldades y sus pecados. Y eso es algo que debe partirnos el corazón, hermanos. ¿Cómo es que alguien que dice tener comunión o servir o adorar al Dios vivo puede llegar a ese nivel de maldad? No es mundanalidad, es una maldad tremenda. El versículo 22 ahora en Hechos 25 dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás el espectáculo. Pablo había apelado a César. Tenía que ser llevado a Augusto. Ya ahí se habían terminado todas, podemos llamar esas reuniones judiciales. Lo que quedaba era que Pablo se presente ahí, pero este rey dice: oye, me ha llamado la curiosidad, es verdaderamente, yo creo que esto es un espectáculo. A ver, yo también quiero escuchar a ese palabrero. Yo también quiero escuchar a este hombre, a ver qué dice. Y voy a traer a mi esposa porque hace tiempo no nos divertimos. En lugar de llevarla al teatro, la voy a traer aquí. Podemos escuchar a este hombre. Todas estas cosas acontecidas pues llevaron a Agripa a querer escuchar a Pablo. Pero como yo les digo, ¿no? Por curiosidad y no por el deseo de salvación de su alma. Y algún día no muy lejano va a ser así, hermanos, con los cristianos. Vamos a escuchar qué dice este hombre, qué dice este predicador callejero. Vamos a escucharle, pero no por el bien de sus almas, solamente por una curiosidad, nada más. Pero sea como sea, Pablo estaba predicando el Evangelio a los gobernantes y él había sido llamado por el Señor para eso. Por eso es que en su conversión, en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora yo quisiera que veamos lo siguiente, ¿no? Porque dentro de todo esto también hay muchas lecciones para nosotros. Yo quisiera que veamos lo siguiente. Pedro estaba predicando a una audiencia diferente a la que Pablo predicaba. Y es más, la Escritura misma nos lo enseña de esta manera.
A Pedro se le encomendó el ministerio de los judíos y a Pablo se le encomendó el ministerio de los gentiles. Pablo iba a predicar a los gentiles, a reyes, a gobernadores, pero Pedro no había sido llamado o escogido para esa tarea. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y es lo que yo conversaba con un querido hermano que vive allá en los Estados Unidos, que él puede llevar el Evangelio a personas a quienes yo no tengo acceso, ni tendría acceso. Por ejemplo, aquí en Perú, yo no tengo acceso a predicarle el Evangelio al actual presidente de la República. Yo no puedo ir y decir en la secretaría, quiero entrar a hablar con el presidente. ¿Y qué va a hablar con usted? Le voy a predicar el Evangelio. Muy bien, regrese en el año 2050. Pero ¿qué pasaría si un ministro se convirtiera? ¿Qué pasaría si alguien de su entorno se convirtiera? ¿Qué pasaría si el dueño del banco más importante de este país se convirtiera a Cristo? Esa persona sí tendría la posibilidad de tener acceso al presidente. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros no tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio delante de los reyes, como Pablo lo hizo. El Señor va a salvar a nuestros hermanos para que tengan acceso a ellos. Nosotros podemos predicar al aire libre para todos, pero no podemos predicar cara a cara a cierto grupo de personas. Póngase a pensar en esto. No podemos predicarle cara a cara a cierto grupo de personas, pero Dios va salvando a quienes sí pueden hacerlo y los envía luego a predicarles a ellos, a su entorno. Cada uno de nosotros tiene acceso a personas de nuestro entorno, cada uno. Y nosotros estamos llamados a predicarles el Evangelio. Y yo pensaba en lo siguiente, hermanos, viendo esta división que encontramos en la Escritura, cómo es que ciertos creyentes que el Señor ha salvado y les encomienda a todos la predicación del Evangelio, cómo es que ellos tienen cierto acceso a ciertas personas y nosotros no. Por ejemplo, yo pensaba en que los falsos testigos, ellos hacen un barrido puerta por puerta en cada vecindario. Ellos les tocan las puertas a personas que no conocen. Ellos se exponen a que las puertas les sean cerradas en sus narices. Por ejemplo, les tocan las puertas a nuestros vecinos. Ellos le tocan la puerta a nuestros familiares. Y seguramente también le tocan la puerta a nuestros amigos. ¿Para qué? Para esparcir su mala semilla dentro de nuestro territorio, dentro de mi territorio. Y la pregunta es, ¿hemos esparcido nosotros la buena semilla entre nuestros vecinos, familiares y amigos antes que ellos? Porque es cierto, tal vez nosotros no tengamos la posibilidad de predicarle al presidente de la República, pero sí podemos predicarle a nuestros amigos. Y seguramente que yo no puedo predicarle a los amigos de ustedes, porque ellos me van a tirar la puerta en mis narices, porque no me conocen. Pero ustedes no lo van a hacer así. Tal vez yo no pueda predicarle el Evangelio a vuestros padres, porque su papá me dirá a mí, como todo incrédulo, Señor, otro día, véngase a las 3 de la mañana en toque de queda. Pero ustedes nunca le van a decir así. Dios nos ha dado nuestro territorio, no nos ha dado reyes para predicar. Señor levantará también a sus Pablos, para que ellos prediquen a esas autoridades a las cuales no podemos alcanzar, pero tenemos que alcanzar a quienes están dentro de nuestro territorio. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros familiares. Y esparcir la buena semilla antes que los testigos esparzan la mala semilla de ellos. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno,
Hermanos, no es el tema, ¿no? Pero nosotros somos los atalayas, dice la Escritura, en Ezequiel 3. Somos los atalayas. Y además las Escrituras nos enseñan que todas las almas son valiosas. Todas las almas necesitan salvación. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecaron nuestros vecinos, pecaron nuestras familias, pecaron nuestros compañeros de trabajo. Allí es donde tenemos que llevar el Evangelio nosotros. ¿Dónde nos ha puesto pues Dios a predicar su Evangelio? Pues allí hay que predicarlo. El versículo 23 de Hechos 25. Dice la Escritura: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Imagínese usted ahora el auditorio donde va a predicar Pablo. Estaba un rey, estaban los gobernadores, dice la Escritura, estaban los principales hombres de la ciudad, o sea, no estaba cualquiera ahí. Estaban los principales hombres, dice, por mandato de Festo fue traído Pablo. Bueno, ¿quién había preparado esa audiencia allí? ¿Festo? No, esa audiencia fue preparada por el Señor para que su siervo les predique a ellos el Evangelio. Pablo, hermanos, era un hombre que poseía una fe muy firme. Es lo que entendemos por la Escritura, pero él también tenía un razonamiento muy poderoso. Era un hombre muy inteligente, diríamos ahora nosotros. Era un hombre educado en muchos conocimientos. Y esa educación, ese conocimiento, le permitía presentar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Sean ellos filósofos, sean ellos políticos. Y lo que hacía Pablo era destruir los argumentos de ellos sobre la base de las Sagradas Escrituras. Debemos ser como Pablo. El tiempo, hermanos, a nosotros nos empuja a ser como Pablo. A veces se nos enseña y se nos dice, solamente debes de leer tu Biblia, ¿no? Mi Biblia, abrazo mi Biblia, me voy a la punta del cerro que está por allí y la leo, no leo más, ¿no? No hay que leer más porque eres seguidor de hombres. Hermanos, Pablo era un hombre muy culto. Pablo, cuando usted va al libro de los Hechos en el capítulo 17, usted se va a dar cuenta ahí cuando él hablaba con los filósofos, que él también había leído a esos filósofos paganos. O sea, Pablo era tremendo, porque miren, tenemos que hacer tal vez un pequeño resaltado acá. Bueno, Pablo cuando predicaba en las sinagogas, porque así nos enseña la Escritura, cuando él llegaba a un puerto buscaba una sinagoga, entraba a esa sinagoga y discutía y persuadía a los judíos. ¿Qué cosa utilizaba Pablo? ¿Qué tenía en común Pablo con esos judíos? La Escritura del Antiguo Testamento. Ese era el medio por el cual Pablo conversaba con esos religiosos. Y podemos imaginar que Pablo decía, no, pero Isaías dice. Sí, pero acá Deuteronomio dice. Y mira, aquí el libro de los Proverbios, Eclesiastés, el profeta. Era una comunicación sobre la base de la Escritura. Pero cuando Pablo llega al Areópago, él ya no tenía la Escritura para usar como medio de conversación con ellos. Pablo predicaba la Escritura presentando la cosmovisión bíblica en un choque contra la cosmovisión de ellos. La manera como Pablo veía la Escritura la aprendió de la Biblia, pero también conocía la cosmovisión de ellos porque había leído los libros de los cuales ellos alimentaban su intelecto. De tal manera que él conocía al enemigo y conocía la verdad. Y usando la verdad destruía los argumentos del enemigo. Y nosotros estamos llamados en estos tiempos a leer un poco más, a
acerca de qué cosa es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la señora que casi se convierte en presidente del Perú y que por la misericordia no lo hizo? ¿Qué significa cuando esa señora dijo: yo soy marxista gramsciana? Tenemos que saber qué enseña Gramsci para entender qué es lo que ella está hablando. ¿Pablo lo hubiese sabido? Yo estoy seguro que sí. Para derribar la cosmovisión de ellos. Es un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que ser ayudados por el Espíritu Santo, capacitados en el Espíritu Santo, aún conocer las estratagemas del enemigo intelectualmente, porque esto es un choque, una batalla, una guerra de ideas, filosofías que atacan nuestra fe cristiana. Yo conozco mi Biblia, pero también tengo que conocer la ideología de ellos. La ideología de ellos. Entonces eso es lo que nosotros vemos en Pablo. Pablo podía predicarle el evangelio a un judío, pero también a un pagano. Nosotros también tenemos que hacerlo de esa manera. Los tiempos se están haciendo cada vez más difíciles. Pablo pues destruía los argumentos de ellos sobre la base de las Sagradas Escrituras. Pablo, como ciudadano romano, hace también uso de su derecho como ciudadano, apelar a César, y con ello los planes de los judíos religiosos y los planes de Festo son echados abajo por el poder de Dios. Es algo tremendo cuando vemos cómo es que la providencia de Dios gobierna en todos estos asuntos, hermanos. Vamos a fortalecernos en la fe. Como dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es Dios quien estaba aquí detrás de todo esto. Es Dios quien estaba obrando en favor de su propia gloria, sus propios planes. Y lo usaba a Pablo. Acá vemos que el Señor quería a Pablo en Roma. Y el Señor ordenó todo para que Pablo fuese a Roma. ¿Quién iba a pagar el costo del viaje de Pablo a Roma? ¿Quién lo iba a pagar? El emperador. ¿Quién iba a protegerlo durante el viaje para que no le pase nada a Pablo? El emperador. Pablo estaba yendo con el bolsillo de esa gobernante pagano, estaba yendo a Roma a cumplir los planes del Señor. ¿Lo sabía el emperador? No lo sabía, pero estaba cumpliendo aquí los designios del Señor. El emperador se iba a encargar de todo para que Pablo llegue a Roma. ¿Para hacer qué? Para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, como yo les decía, ya para terminar deberíamos recordar ahora la parábola del sembrador. Pablo es el sembrador, al igual que cada uno de nosotros es el sembrador. Él tenía la semilla lista para arrojarla sobre esos reyes, sobre esos gobernadores, sobre esos principales de las ciudades. Y nosotros también tenemos nuestra gavilla de semilla, tenemos en la mano nuestra semilla y tenemos que esparcir la semilla donde Dios nos ha puesto. Debemos esparcir esa semilla donde Dios nos lleva. A las personas a quien el Señor pone delante de nosotros. Debemos predicar el Evangelio según el modelo que vemos en la Escritura también. Yo les decía, y ya para finalizar, de que los tiempos se van poniendo cada vez más malos, y por eso es que debemos tener el siguiente versículo en nuestros corazones. Como les decía, ahora que nos encontramos en medio de una generación preparada para rechazar la verdad, está preparada para rechazar la verdad. Es algo tremendo, ¿no? Ellos se entrenan para rechazar el Evangelio, ellos se entrenan para decir no hay Dios, ellos se entrenan para todo eso. Claro que sabemos que cuando Dios salva, Él rompe todos esos obstáculos. Pero nosotros también estamos siendo llamados por las Escrituras a prepararnos frente a esta generación,
a prepararnos para rebatir sus argumentos con la Biblia y argumentos inteligentes. Porque la fe cristiana no es una fe ciega, es una fe razonable. Algunos creen que la ciencia es la que está por encima de la Biblia. Mentira, hermanos. Si es así, si usted cree de esa manera, usted no entiende lo que es la ciencia y no entiende tampoco lo que es la Biblia. Tenemos que prepararnos precisamente para compartir el Evangelio en medio de una generación que se ha preparado para rechazarlo. Por eso 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que prepararnos. Ellos se están preparando para hacer lo contrario. Nosotros tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que dedicarnos a la lectura de la Escritura y tenemos que dedicarnos a la lectura que nos permita conocer cómo es que piensan allá afuera. Mientras estas autoridades pues estaban preparándose para escuchar a Pablo, como hemos visto, el apóstol también estaba preparándose para esa reunión. ¿Cómo es que se preparaba Pablo? Orando a Dios para que le conceda sabiduría, palabra de poder. Palabra de poder. Tenemos que prepararnos espiritualmente y tenemos que prepararnos también intelectualmente. Somos los sembradores, como Pablo también ha sido sembrador. Y en Cristo, yo les voy a decir algo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Los tiempos son difíciles y que este estudio que hemos hecho ahora sirva pues para animarnos a predicar valientemente el Evangelio y hacerlo de una forma preparada. Vamos a orar.